información tan valiosa. Espero que a todas nos sirvan y vamos a estar acá todas, todos muy atentos porque creo que por acá también hay hombres o solo somos mujeres. Hombres, no hay. Solo está el Doc. Doc. Yo había visto un nombre por ahí, pero se salió Sí, ahorita. Bueno, sí, está sí, sí, bien. hay por ahí. Ah, bueno. Eh, bueno, bueno, una muy buena noche para todos. Es un placer estar aquí con ustedes también, compartiendo otro día más. eh, eh, Unas charlas interesantes sobre salud. Como decía Milena, realmente nosotros estamos la mayoría de los médicos enfocados como en solucionar los problemas de salud que presenta la población en general, buenos para tratar la enfermedad aguda, el dolor, la operación, muchas situaciones que se presentan de manera aguda, pero somos muy malos en el aspecto preventivo. Entonces, realmente este tema me apasiona porque cada vez más vamos encontrando gente que al haber tomado las medidas unos años atrás, pues ahora gozan de una vida mucho más saludable. Entonces, de eso se trata el día de hoy, de hablar un tema muy interesante. Este tema me gusta, el tema que me propusieron que hablara el día de hoy, porque el peso en las personas no cambia a pesar de que están haciendo diferentes tratamientos, a pesar de que hacen ejercicio, a pesar de que son juiciosos con con la dieta, entonces uno dice, pero ¿por qué el peso no cambia? Y eso es lo que vamos a hablar aquí el día de hoy, porque son muchas las personas que están en esta situación. Yo creo que es una de las consultas más frecuentes desde el punto de vista médico y pues vamos a tratar de aclarar aquí algunos puntos, ¿ok? Bueno, digamos que para que el peso no cambie, intervienen muchos factores. A veces uno está en una consulta médica y la gente le va diciendo, "Oh, no, ¿y qué me recomienda para bajar de peso?" Y como si eso fuera así de olímpico, de decirle uno a la gente simplemente qué va a necesitar para bajar de peso. Entonces, el bajar de peso, el control del peso es todo un tratado. Es un tratado gigantesco porque intervienen muchísimos factores, no solamente factores genéticos, porque ustedes han visto que familias que son de obesos o donde hay un sobrepeso, pues los mismos familiares tienden a sufrir de sobrepeso también, porque usualmente su dieta está generalmente también originada en los mismos elementos de consumo diario. Entonces, hay unos factores genéticos donde uno ve familias enteras y todos son con sobrepeso. Hay otras familias que son supremamente delgados. Entonces, el factor genético y familiar interviene muchísimo, pero vienen otros factores también que son muy importantes y que son los más importantes, los que uno sí puede intervenir y crear allí unos hábitos diferentes. Entonces, por ejemplo, la gente que es muy sedentaria, la gente que de pronto tiene una dieta más específica de carbohidratos, la gente que no hace ningún tipo de deporte, o ya vienen otros casos más adelante, cuando va uno creciendo, que son generalmente problemas de tipo hormonal. Los problemas de tipo hormonal se comienzan a presentar generalmente también desde la adolescencia. Entonces hay mujeres que también tienen, por ejemplo, lo que se llama el ovario poliquístico. El ovario poliquístico son estas mujeres que son velluditas, peluditas y las vemos por ahí de manera frecuente. Entonces, ay, usted tan velludita, no sé qué, no es que solamente sea velludita, estas pacientes tienen generalmente un problema de tipo hormonal. Muchas de estas personas inclusive son, por ejemplo, sufren de esterilidad porque tienen una condición que se llama el ovario poliquístico. Entonces allí va a englobar una cantidad de situaciones que le van a afectar la salud a la gente. Entre ellas va a tener problemas de sobrepeso, problemas hormonales, va a tener problemas de esterilidad generalmente y pues va a sufrir esa condición de estar velludita todo el tiempo, de tenerse que se rasurar o estar en tratamientos permanentemente de estética para quitarse todos sus vellitos. Entonces, mire que es una condición que se presenta desde edad muy joven, puede presentarse desde la adolescencia o uno ve las niñas que desde muy temprana edad, 8 9 10 años, ya están siendo demasiado velludas en su piel. Entonces, esto hay que vigilarlo y hay que estudiarlo porque muchas veces se esconde allí una condición que se llama el ovario poliquístico. Como hay un tratamiento, como hay
alteración a nivel hormonal, pues muchos de esos pacientes van a presentar también, como les decía, problemas de sobrepeso y graves problemas hormonales. Entonces, ahí dicen personas, no, pero es que definitivamente yo estoy en un tratamiento para bajar de peso, inclusive pacientes que se han hecho bypass gástrico. En el bypass gástrico uno ve que tienen los pacientes una gran reducción del peso muy rápidamente las primeras semanas, usualmente el primer mes. Entonces la gente, no, que he perdido 15 kilos, que he perdido 20 kilos, 30 kilos de peso. Pero resulta que también ellos llegan, sí, hay una pérdida exagerada de peso durante las primeras semanas, pero en muchos de esos pacientes, ustedes seguramente los conocen, que se operaron y ustedes los vuelven a ver al año y están casi que igual de gordos a lo que estaban hace 2 años. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la termogénesis adaptativa, donde de manera inicial hay una pérdida grande de peso, pero más o menos entre las 6 y las 12 semanas, o sea, mes y medio, 2 meses, el organismo trata como de equilibrarse y entonces como hay un menor gasto calórico, generalmente entonces el organismo trata de compensar esa situación y otra vez comienza como a estabilizar ese cuerpo y hace que no se gaste la suficiente cantidad de energía. Por eso uno ve pacientes que responden muy bien a estos bypass gástrico y reducen muy bien el peso, pero hay otros que no, que lo recuperan rápidamente y uno ve que a los 6 meses están otra vez comenzando a engordarse y uno los ve al año otra vez completamente gordos. Entonces, esta situación ya está estudiada, se llama la termogénesis adaptativa y le puede suceder a diferentes personas. Por eso no todo el mundo tiene los mismos resultados cuando se efectúa, por ejemplo, un bypass gástrico. Hay otras situaciones que, por ejemplo, la gente no sabe mucho y tienen que ver con las hormonas. Hay dos hormonas que son muy importantes, por ejemplo, la grelina y la otra que es la leptina. La grelina, digamos que es la hormona que le produce el hambre a uno. Entonces, cuando tú tienes mucha hambre, tú tienes mucha secreción de esa hormona que se llama grelina. Entonces, hay gente que produce más grelina que otras. Y si se produce esa grelina, va a haber mucha más sensación de hambre. Y al haber más sensación de hambre, pues usted lo que tiene que hacer prácticamente es ¿qué? Comer. Como hay otras personas que tienen, por ejemplo, unos niveles de leptina, que es la otra hormona, que es la saciedad. Entonces, y uno dice, pero esta persona de qué se alimenta, porque casi no siente hambre para nada. Entonces tienen una secreción hormonal que se llama la leptina y es la que produce la saciedad y hace que esa persona casi siempre se encuentra como con saciedad y por lo tanto uno va a comer y ella dice, no, yo casi no quiero o se come por ahí cualquier cosita. Entonces depende mucho de estas dos hormonas, de este juego de la grelina y la leptina, una que produce hambre y la otra que produce saciedad. Y eso pues básicamente pues no se lo está uno midiendo como a la gente, pero es una constitución de cada persona. Esto prácticamente pues no lo sabe la gente, simplemente es que suceden esos cambios hormonales en el cuerpo y por eso hacen que unas personas no tengan tanta hambre como otras que estén a toda hora hambrientas y quieran estar comiendo de manera permanente. Entonces recuerden estas dos hormonas, la grelina, que es la que produce hambre, y la leptina, que es la que produce también saciedad. Y hay otra cosa que, digamos, encuentra uno de manera frecuente. Son pacientes que dicen, pero es que yo no como mucho. Y claro, entonces usted le dice, ¿y usted qué come al desayuno? Entonces los pacientes le dicen a uno, yo como al desayuno, me tomo un cafecito y de pronto me como un pedacito de arepa, ¿cierto? ¿Y qué come al almuerzo? No, me como un huevito tibio, me como, bueno, le dicen a uno el almuerzo muy resumido y como verdura y como ensalada y tal cosa. Entonces, cuando se queda uno pensando, dice, pero Dios mío, ¿y esto, y este paciente por qué está obeso, por qué está gordo, por qué tiene sobrepeso? Pues resulta que muchas veces, muchos de estos pacientes, sí, se pueden comer unos desayunos poquitos y el almuerzo también poquito, pero todo el día están picando. Todo el día están comiéndose un snack, comiéndose galletas, comiéndose cualquiera de esos paquetes que venden por ahí en todas las tiendas y están comiendo de manera permanente, tomando refrescos y todo el día están picando. Y claro que sí, llegan al almuerzo y no tienen suficiente cantidad de hambre, pues por eso comen poquito, pero todo el día están picando. Entonces hay que indagar muy bien si estas personas realmente lo que están haciendo es
digamos que este consumo repetido de estos alimentos que le producen un aumento de también de su ingreso de carbohidratos, por lo tanto van a estarlos almacenando de manera permanente y eso van a hacer que estas personas no reduzcan de peso. Hay otra cosa que le sucede, por ejemplo, también a las mujeres que pasan ya a la etapa de menopausia o posmenopausia. Y es que comienzan a suceder una cantidad de cambios hormonales en ellas por la deficiencia de los estrógenos. Y esta deficiencia de los estrógenos comienza a ocasionar cambios en la grasa corporal. Entonces, quiéranlo o no, las mujeres que están en estado posmenopáusico comienzan a tener un cambio en su grasa corporal. Comienza a aumentar lo que se llama la grasa visceral y comienza a disminuir la grasa, digamos que la grasa magra comienza a disminuir, la que está rodeando, por ejemplo, la piel o los músculos. Entonces, por eso la piel se comienza a volver un poco más flácida y comienza a aumentarse la grasa visceral. Y como hay un aumento de esta grasa visceral, pues todas las mujeres comienzan a entrar en factores de riesgo mucho más elevados que los hombres. Entonces, por eso las mujeres que están en estado postmenopáusico, por ese cambio de la grasa magra a la grasa visceral, aumenta la grasa visceral, pues comienzan a entrar en factores de riesgo sobre todo su sistema cardiovascular. Por eso a todas las mujeres mayores de 50 años generalmente tienen un índice aumentado de riesgo cardiovascular, riesgo de sufrir infarto, riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la diabetes también se puede aumentar en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque como aumenta la grasa visceral, pues aumenta también la resistencia periférica a la insulina en estos pacientes de esta edad y por lo tanto también van a entrar no solamente en el riesgo cardiovascular, sino también en este aumento de grasa visceral que les va a impedir también bajar de peso. Entonces, esos son cambios que les van sucediendo simplemente por la baja en los niveles de estrógeno en las personas. Entonces, en general, digamos que hay otras enfermedades, por decir algo, que a veces son subclínicas o a veces no son diagnosticadas por el médico de manera adecuada. Porque, por ejemplo, estamos hablando de problemas de tiroides. Pacientes que están aumentando de manera permanente de peso y no quieren bajar absolutamente con nada. Entonces, no solamente comienzan a presentar ellos varias situaciones, la resistencia periférica a la insulina, sino que las hormonas tiroideas hacen que estas personas no tengan un buen control de su peso. Por eso, así hagan ejercicio, así hagan dietas, así hagan muchas cosas, pues estas personas va a ser mucho más difícil bajarlas o hacerlas bajar de peso. No imposible. Yo tengo muchos pacientes que han sufrido de hipotiroidismo, que es el que producen, tiende más hacia la obesidad. El hipertiroidismo tiende más a tener, por ejemplo, pacientes muy delgados. Entonces, el hipotiroidismo también bien controlado. Entonces, cuando tú logras controlar esos niveles de TSH, de su tiroides, los logra controlar adecuadamente, pues ya los tratamientos para bajar o disminuir de peso o conservar el peso, pues comienzan a surtir un efecto mucho mejor. Entonces, vemos que la tiroides también tiene un efecto completamente directo sobre los efectos del peso o la dificultad para que muchas personas puedan llegar a bajar de peso en ese momento. En resumen, digamos que muchas personas hacen el esfuerzo de manera permanente por estar más con un cuerpo con un índice de masa corporal adecuado, pero muchas personas no pueden lograr esto. Y no lo logran no porque a veces no estén haciendo el esfuerzo adecuado, no estén haciendo el deporte, digamos que las caminatas, o estén, por ejemplo, ingiriendo alimentos no en tan abundante cantidad, sino porque muchas de estas situaciones que se presentan en los pacientes dependen exclusivamente de cambios hormonales. Entonces, estamos hablando del ovario poliquístico, donde sí o sí haga la dieta que sea, el deporte que sea, esa persona no va a bajar de peso si tiene esos cambios hormonales, que hay que medirlos, controlarlos y hacer un tratamiento específico para poder llevar a esa persona a un adecuado control de su peso. O cuando tienen, por ejemplo, los problemas de tiroides, que definitivamente también es una situación que hay que controlar.
o en la etapa ya perimenopáusica o posmenopáusica, que no solamente trae los problemas hormonales y el riesgo cardiovascular aumentado, sino que también trae otras situaciones en estas personas, en estas mujeres, que hacen que definitivamente no controlen adecuadamente no solamente su peso, sino también estos factores de riesgo cardiovascular que hay que suplementarlas con ciertos de pronto hormonas que antiguamente eran muy satanizadas, pero ahorita que ya se pueden utilizar muchas de ellas para llevarles el control de los síntomas climatéricos y también les va a ayudar a controlar también un poquito más su peso. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. Seguimos. ¿Cómo vamos? Milena, ¿cómo vamos, Angelita? Bien, Doc, bien. Bueno, No, hay algo que me parece importante y es que nos pasa, y yo siempre hablo desde mi experiencia o desde las personas cercanas, y es que hay síntomas que nosotros no asociamos a un tema hormonal, un cambio de estado de ánimo, ansiedad, tener mucho estrés. Entonces, para mí eso es súper importante hablarlo hoy porque lo he notado en muchas mujeres que tenemos cortisol altísimo, niveles de estrés. Y pensamos, no, es que yo, entonces nos empiezan a decir, no, que estás de mal genio. Y es, o sea, son síntomas no solamente de la premenopausia, porque conozco mujeres muy jóvenes y yo siento que es un tema también de todos los disruptores hormonales que nos tocó. Y cuando al comienzo yo dije es que nos tocó una etapa porque a nuestras abuelas no nos tocaba una alimentación con tantos químicos, tantos disruptores hormonales como los químicos que usamos en el cuerpo. Entonces también me gustaría hablar un poco de eso, que yo me he dado cuenta que influye mucho en el día a día de nosotras. claro que sí, Milena. Mira, tú tocas un tema supremamente importante y es un tema que muy poca gente también sabe. ¿Cómo les parece que dormir mal hace que usted aumente de peso? Entonces, dormir mal hace que usted aumente de peso. Y dice, pero ¿cómo así? Y resulta que ahorita en la modernidad hay muchísima gente que está durmiendo muy mal. ¿Por qué duermen mal? Porque los muchachos ahorita están pegados de sus celulares, de sus tablets, de sus computadores hasta altas horas de la noche, jugando, haciendo una cantidad de cosas. Entonces comienzan a cambiar el ciclo del sueño. Y resulta que hay una hormona que es la melatonina, que es la que induce el sueño. Y esa comienza a partir de las 10 de la noche prácticamente, es donde comienza a secretarse la hormona, la melatonina, alrededor de la 1 de la mañana, más o menos están como los picos máximos. Esta hormona hace que se induzca el sueño, se induzca el sueño. Si tú a las 10 de la noche estás pegado en una pantalla o viendo televisión o viendo las últimas noticias y no te duermes sino hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche, entonces esta hormona pues prácticamente no se va a secretar. Y si no se va a secretar esta hormona, entonces llega lo que estaba diciendo Milena, llega una hormona que se llama el cortisol, que normalmente el cortisol debe comenzar a secretarse alrededor de las 3 de la mañana, tiene un pico más o menos alrededor de las 5 de la mañana, está mucho más alto y se secreta más o menos hasta alrededor de las 10 de la mañana. ¿Qué pasa con este horario? Que si tú quieres hacer ejercicio y tú quieres tener unos mayores beneficios de tu ejercicio, pues tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana y comenzar a hacer ejercicio en las primeras horas de la mañana, donde tienes elevado el cortisol y por eso que es la hormona del estrés y es la hormona que te va a ayudar como a tener un poquito de mejor rendimiento a nivel de tu ejercicio. Si tú haces ejercicio de noche, en la noche no debe haber cortisol porque ya se está preparando el cuerpo para que secrete la melatonina y la oxitocina, que son hormonas como de la relajación. Si tú haces ejercicio de noche, activaste el cortisol y por eso hay gente que hace ejercicio en las horas de la noche y no tiene un buen descanso. Y si no tienen un buen descanso, mire lo que le va a pasar a su cuerpo. Resulta que el cortisol es una hormona que hace que se aumente el apetito y se aumente la adiposidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes altos niveles de cortisol derivados en mal sueño, derivados en estrés, derivados de la ansiedad,
derivados de problemas que tengan en su relación de trabajo, pareja, familiar, lo que sea. Si tú tienes niveles elevados de cortisol, esto genera un aumento a veces del apetito y también de la adiposidad y por lo tanto usted puede llegar a tener obesidad o sobrepeso refractario. Entonces los niveles de estrés, ansiedad, no dormir bien, aumentan los niveles de cortisol y por eso vamos a tener unos niveles elevados más de adipocitos. Se van a crecer mucho más y por eso va a ser más difícil. Entonces, pueden hacer todo el ejercicio que quieran en las horas de la tarde, pero si están estresados y durmiendo mal, ustedes no van a bajar de peso. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle porque es supremamente importante y mucha gente no lo sabe. Y les digo otra cosa, hay pacientes que, ay, en ese afán porque me aumenté de peso y no he bajado de peso, pero está estresado todo el día y no, es que yo hago deporte y ahí yo como que me libero un poquito, pero resulta que no baja. Entonces, ese mismo no bajar de peso hace que esa persona se estrese. Y si se estresa, secreta más cortisol. Y si secreta más cortisol, entonces va a haber más adiposidad y va a haber menor disminución de sus resultados en bajar de peso. Entonces, hay gente que hace sobreesfuerzos grandísimos es que para bajar de peso y más ejercicio y eso los estresa porque quieren bajar de peso como sea. Y mentiras que eso les está generando mayor aumento de peso. Entonces, ojo con esto, es preferible dormir bien sus 7, 8 horas diarias que a veces levantarse a hacer ejercicio apresurado que porque quiere bajar de peso. Entonces es mejor y más relajante y le ayuda a disminuir de peso. ¿Por qué? Porque está usted tranquilo y al estar usted tranquilo no está secretando tanto cortisol y por lo tanto no está generando mayor adiposidad. Entonces duerma tranquilo y eso le va a contribuir a disminuir de peso. Por eso nosotros tenemos que regular el sueño a las personas y el problema de insomnio, mejor dicho, en la población es una cosa inmensa, inmensa. Yo creo que quien no ha sufrido insomnio, entonces tenemos que comenzar a controlarle el insomnio y la ansiedad a muchas personas para esto. Entonces, por eso me parece muy importante la anotación que hiciste, Milena. Doc, otra cosa. Y es que, a ver, no sé, hay algunas personas, no sé si todas las personas que estamos en esta reunión somos de Colombia. Sigo hablando por mi experiencia y es que yo fui al médico, pero desafortunadamente el sistema de salud a estos médicos no les alcanza para, o sea, para que a un médico nos envíe a nosotros, nos mande, nos dé la autorización para un examen de cortisol. Es muy difícil. O sea, a mí, mi médico me normalizó muchos de los síntomas de mi premenopausia, incluso dolor corporal. Entonces, ¿por qué para mí es tan importante este tipo de reuniones y buscar información y apersonarnos y responsabilizarnos de nuestra salud? Porque el médico, y Doc, usted lo acaba de decir, no, pues duerma bien. Sí, yo me acuesto, ¿y cómo duermo? ¿Y cómo hago para dormirme si tengo el cortisol alto? Entonces, hay unas rutas y hay y hay unos hábitos y hay unas formas de alimentarnos y de nosotros hacerlo sin que tengamos que llegar a un extremo de una enfermedad, de, bueno, de tantas cosas que pueden suceder si nosotros dejamos que esto continúe, continúe, continúe. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar, para tener una calidad de vida? Porque una persona que no duerme bien no tiene calidad de vida, porque estoy en grupos de mujeres, no sé si ellas ingresaron hoy, les insistí, porque somos muchas mujeres muy perdidas con unos síntomas, dolor corporal, por ejemplo. Sí, la alimentación es importante, el ejercicio es importante y eso está dentro de nuestro, pues, control, ¿cierto? Porque yo decido hacerlo. Pero, ¿cómo hago yo para tener más energía? Porque si voy a ir a hacer ejercicio, por no dormir bien, por ende no voy a tener energía para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar estas condiciones? Porque la obesidad no solamente no es por vernos bonitas, obviamente nos gusta estar delgadas y sentirnos livianas, pues la obesidad también trae muchas consecuencias que usted ya nos habló de ellas. ¿Cuáles son las cosas que usted nos puede recomendar? Obviamente vamos a hablar de la suplementación y qué podemos hacer. O sea, ya mi pregunta está más Sí, así directa. ¿Qué podemos hacer para eso? de manera práctica, digamos que en general podemos hablar de que
Para disminuir estos niveles de estrés y de ansiedad y de Sí. cortisol y estas Es que también hormonas, tenemos que tener unos hábitos de sueño muy adecuados. Debemos sí. dormir más o menos entre 7 a 8 horas diarias. Ojalá nos estuviéramos acostando tipo 10 de la noche, que es donde comienza la secreción de melatonina, para que logremos tener los picos máximos de melatonina y de oxitocina que nos producen relajación y una mejor calidad de sueño. Entonces, de 7 a 8 horas diarias, ojalá empezando desde las 10 de la noche. Si nos podemos levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, está bien. Evitar todas las pantallas antes de dormir, mantener pues como unos horarios muy regulares. Hay que manejar el estrés y la ansiedad. Esto definitivamente hay que controlarlo. Entonces, si usted no puede manejarlo mediante técnicas, por ejemplo, de meditación o de respiración profunda, que es como la parte como vital que nosotros podemos hacer de manera frecuente, pues tenemos que hacer como otro tipo de actividades. Por ejemplo, antes de dormir podemos leer, ¿cierto? Entonces, leer, eso también nos da 20 minutos de lectura, pues no solamente nos prepara mentalmente para muchas cosas, sino que también nos ayuda a conciliar el sueño mejor. Podemos caminar, podemos escuchar música, pero muy tranquila, no pueden relajante como para dormir, básicamente. Tenemos que evitar también desde el punto de vista alimenticio, por ejemplo, tener una alimentación libre de azúcar, sobre todo en las últimas horas de la noche. ¿Por qué? Porque los azúcares o el consumo de cafeína, cuando ya es más o menos tarde de la noche, la cafeína pues nos puede mantener alerta, ¿cierto? Nos evita de pronto dormir. Hay gente que no le afecta para nada tomarse su café, pero hay personas que toman un café y toda la noche están despiertos. Entonces, el que se afecta, hay que disminuir la cafeína, eliminar el exceso de azúcar, porque el exceso de azúcar, pues también en el intestino va a producir, las bacterias van a liberar, por ejemplo, gases, y esos gases pueden causar distensión, inflamiento, y le arma una orquesta pues a su pareja toda la noche ahí. Incluir alimentos ricos también, por ejemplo, el magnesio. El magnesio es un suplemento que me encanta y que hay que consumirlo, ojalá, diariamente. Cada uno de los que es presentes aquí, porque eso nos ayuda también a conciliar un poquito mejor el sueño y el uso pues de antioxidantes pues de manera repetida. Paralelo a eso, tenemos que tener la actividad al día siguiente, ¿cierto? Entonces, a las 5 o 6 de la mañana, si podemos, hacer el ejercicio. Recuerden, ojalá evitar el ejercicio en las horas de la noche, porque eso nos va a activar el cortisol y va a hacer que no descansemos bien. Hay que hacer, por ejemplo, en cuanto a ejercicio, digamos que el que prefiera la gente, pero si usted quiere en las horas de la noche, pues trate más bien de hacer ejercicios de estiramiento y yoga que lo ayudan pues como a tener un poquito de mayor relajación. Entonces básicamente pues como estos productos, y si ya usted definitivamente tiene un trastorno de sueño que no puede dormir, pues yo a la gente le he ido cambiando más bien esos productos que consumían de manera periódica químicos, por ejemplo, como el alprazolam, clonazepam, como la quetiapina, como el rivastigmina, una cantidad de químicos que la gente consume a veces solamente en las horas de la noche para dormir. Yo prefiero cambiarlos por cosas naturales para que le den de manera natural un apoyo a esa persona, lo ayuden a relajar y esta persona pueda conciliar un poquito mejor el sueño. Entonces, me parece que además de estas recomendaciones, si definitivamente la gente ya viene con un problema de sueño, entonces hay que suplementarlo con cosas que ya están estudiadas por la literatura científica que producen efectos naturales, no químicos, sino naturales, para que no tengan que depender de estos productos el resto de su vida, porque se quedan dependiendo de esos productos químicos el resto de su vida para poder dormir. ¿Y cuál es el problema? Que a los 2, 3, 5 años, 10 años, estas personas van a tener unos problemas de memoria tremendo, van a ir perdiendo su memoria, su capacidad de raciocinio, y entonces por eso a mí ya definitivamente no me gustan mucho los productos químicos para mandar a la gente a dormir, para suplementarlos, sino más bien con productos naturales. ¿Alguna otra inquietud? No, gracias. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Mujeres que quieren preguntarle al doctor. No hay preguntas, doc. Bueno, no hay pregunta. Entonces, digamos que como estamos hablando de bajar de peso, entonces hay muchas cosas que se pueden utilizar para bajar de peso. Además de que ya hablamos de que necesitamos un control hormonal o de cualquier patología o condición que tenga
la persona en un momento determinado. Entonces, hay que controlar eso. Pero si eso una vez lo No, controlemos, perdón, la hay persona... una manito levantada. Ah, sí, por ahí Doris está. Ok. Cuéntame, Doris. Hola, hola, perdón, es que no encontraba cómo levanta la mano. Bueno, mi doc, buenas noches. Buenas Es que noches. tengo una persona, es una niña como de 25 años y ella dice, es que yo como saludable. Bueno, me toca revisar qué es saludable, pero ella dice, yo no como tantas harinas, yo como más esto, aquello. Igual me voy a reunir con ella por ahí unos 20 y ella me dice que no puede bajar de peso. Y ella decía, yo montaba bicicleta, yo caminaba, yo juego fútbol y no puede bajar de peso. Entonces, pues sí me toca revisar qué hacer para que pueda bajar de peso, porque realmente, pues montar bicicleta 1 hora, jugar fútbol 2 veces a la semana, entonces no sé qué es lo que está haciendo. Ya para la noche dice, yo como poco en la noche, yo tampoco sé como mucho, entonces algo raro le pasa. Sí, pero hay, por ejemplo, hay varios factores que está mencionando Doris. Por ejemplo, digamos que hay que mirar exactamente a qué horas hace el ejercicio, cómo está durmiendo, si está durmiendo bien, adecuadamente en las horas de la noche, si está teniendo algún hábito de o de fumar o de tomar tinto en las horas de la noche y de pronto no estás teniendo suficiente descanso. Recuerda que ahí estamos hablando de una hormona muy importante que es el cortisol. Y si tú tienes cortisol todo el tiempo porque estés estresado, ansioso, lo que sea, pues no vas a bajar de peso adecuadamente. Entonces, esa es una de las situaciones que hay que hacer. Lo otro es hacerle, digamos que un perfil hormonal. Hay que mirar cómo están los niveles de Insulina. hormonas en ella y hay que medir los niveles de cortisol también, a ver cómo están. Y de pronto, digamos que dependiendo de la edad que tengas, si está, digamos que 18 años, hay que mirar, pues, que no, lo que estaba hablando ahorita, de que no fuera una, por ejemplo, una mujer que tuviera síntomas de un posible ovario poliquístico, donde haya un trastorno hormonal o de tiroides que definitivamente le esté causando como esa dificultad para bajar de peso. Entonces, lo primero que hay que hacer a ella es hacer como esos estudios hormonales de tiroides, de cortisol y de todo, para ver después, mirar los hábitos que está teniendo, a qué hora está haciendo el ejercicio, qué hábitos está teniendo, por ejemplo, en las horas de la noche, está durmiendo bien o no, maneja niveles de estrés o no, porque Pero todas esas sí, son a esa situaciones conclusión que hacen llegamos ayer. requerir pérdida de peso. ¿Mm? Llegamos a esa conclusión ayer que muy posiblemente es el estrés que le está afectando. Entonces, va a empezar a tomar algo para manejar el estrés y bueno, y ahí estoy contando poco a poco. Listo, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más? Doc, acá le voy a leer dos preguntas. La primera, doctor, ¿qué impacto tiene la microbiota en el metabolismo de las grasas? Esa es una muy buena pregunta porque en el metabolismo moderno se está de pronto hablando muchísimo de la microbiota. La microbiota intestinal es algo que hablamos de que es nuestro segundo cerebro, porque definitivamente desde allí se originan o situaciones que le generen a esa persona salud y bienestar o le pueden llegar a generar enfermedades. Resulta que nosotros decimos que somos un resultado somos lo que comemos. Entonces, la microbiota son las bacterias que están presentes en el intestino y que tienen que ver con todos los procesos que realiza nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ver primero con los procesos de digestión y absorción de nutrientes. Entonces, si usted no tiene una buena microbiota, porque la ha agredido de manera permanente o por las porquerías que uno se come de todos estos alimentos ultraprocesados y está de pronto acabando con la microbiota o le han hecho varios tratamientos antibióticos muy fuertes y no ha restaurado esa microbiota, entonces su digestión se va y la absorción de nutrientes se va a alterar. Entonces, hay personas, conozco, hace por ahí un mes más o menos, vi una persona que tenía un episodio de diarreas crónicas, 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 y quedó con ese episodio después de que le hicieron varios ciclos, estuvo en la UCI y le pusieron antibióticos de última generación, estuvo más o menos un mes con tratamientos antibióticos y desde entonces su microbiota quedó acabada casi que totalmente y esa paciente mantiene diarreas de manera permanente. ¿Por qué? Porque la microbiota tiene que ver directamente con la digestión y la absorción de los nutrientes. También la microbiota tiene que favorecer
digamos que la regulación del metabolismo. Entonces, hay bacterias que ayudan a favorecer como la quema de la quema de la grasa que entra a nuestro cuerpo y otras tienen que ver con el almacenamiento de esa grasa. También la microbiota tiene mucho que ver con el control de la inflamación. Entonces, si nosotros tenemos una mala microbiota, pues vamos a estar también sometidos a todos los agentes agresores externos y nos van a causar estados inflamatorios permanentes. Por eso uno ve que a pesar de que la persona, digamos que aparentemente en ciertas épocas de su vida lleve hábitos saludables, esa persona usted le ve a veces con sobrepeso o le ve, digamos que una digestión mala cuando come, se infla, no digiere bien los alimentos. Entonces, esta persona lo más probable es que esté con un estado inflamatorio crónico. Y ese estado inflamatorio crónico tiene mucho que ver con los estados de la microbiota y esa microbiota, digamos que por eso hay que cuidarla muchísimo. También porque esta microbiota, pues no solamente tiene que ver con el metabolismo de estas grasas, sino también con la producción de ciertos compuestos que hacen que se formen, por ejemplo, lo que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta, pues ayudan a regular también el apetito y la sensibilidad a la insulina. Entonces, si hay un aumento de la respuesta a la insulina, pues digamos que ahí es donde van a suceder todas las alteraciones metabólicas o de almacenamiento, de una mayor producción de grasa abdominal o si está funcionando adecuadamente, pues usted va a tener una mejor absorción y metabolismo de todos los procesos. Entonces, la microbiota definitivamente ahí es importantísimo y tiene que ver definitivamente con todo el metabolismo que nosotros llevemos a cabo de todos los productos que nosotros de manera frecuente o diaria estemos ingiriendo. Entonces hay que tenerla súper bien. Hay miles de probióticos por todos lados. Hay que utilizar ciclos de algunos diferentes. ¿Para qué? Para mantenerlos, digamos que una microbiota adecuada. Y si nos hacen un tratamiento, por ejemplo, antibiótico reciente, pues en los días posteriores debemos tratar de consumir, por ejemplo, el kefir, de tomar probióticos, que hay miles en el mercado, de diferentes clases y de tener pues como esos hábitos alimenticios saludables que favorezcan que esa microbiota se conserve. Por ejemplo, como el kefir, que es un producto que lo puede uno tomar de manera diaria y se puede hacer en las casas. Do, voy con esta y seguimos con Ángela Gutiérrez que tiene otra. Dice, yo tengo problemas de exceso de estrés y sufro de mucha ansiedad. Dice Marjorie. Sí. A la ansiedad y el estrés. Ya lo hemos mencionado de pronto la ansiedad y el estrés, que definitivamente son dos situaciones que hacen que las personas tengan niveles de adiposidad que les impiden bajar de peso. Entonces, lo que es el estrés y la ansiedad son dos factores que hay que corregir, pues hay que mirar qué es lo que esté causando ese estrés y esa ansiedad. Entonces, primero hay que tratar de corregirlo, si es un problema que está generado en el hogar, en la pareja, en el trabajo, en la actividad que esté haciendo, entonces hay que tratar de corregir la situación, hay que descansar adecuadamente, dormir muy bien, pero si ya definitivamente no se puede, digamos que manejar esa situación porque ya es externa, pues ya hay que comenzar a intervenir esta persona. Y como le digo yo, son situaciones donde inicialmente a mí no me gustan eh, manejarlos de entrada con químicos. Los médicos somos muy facilistas y entonces llega un problema, es que no puedo dormir y ahí tenga su quetiapina, tenga su alprazolam y los volvemos así. No, hay que hacerle digamos que una educación de su sueño y enseñarles cómo pueden mejorar su sueño. Y si tiene que recurrir a algo, pues empiece por los productos naturales. ¿Para qué? Para que lo lleve a ese estado de tranquilidad, de relajación, de manera natural y no le esté alterando allá digamos que todo el sistema hormonal y de neurotransmisores que lo lleven posteriormente a tener un deterioro de su estado cognitivo. Entonces, empecemos así, pero hay una relación directa entre la ansiedad y el estrés con
el aumento de peso. De hecho, hay gente que solo por estrés comienza a comer más de la cuenta y pican aquí, pican allí, y a todas horas los ve uno comiendo. ¿Por qué? Solamente por el estrés y la ansiedad, y con eso básicamente se sienten calmados. ¿Y por qué se sienten calmados? Porque por eso se recomienda, por ejemplo, si usted va a una entrevista de trabajo, que se coma un chicle antes de, porque el hecho de estar comiendo genera en el cerebro, allá en la amígdala, genera como un estado de tranquilidad y de bienestar. Porque antiguamente, digamos que cuando un animal comía era porque estaba generalmente tranquilo. Entonces, cuando uno come, se supone que está tranquilo. Uno en estado de estrés y ansiedad, uno lo que sale es corriendo. Entonces, la gente, para calmar el estrés y la ansiedad, muchos comen, lo hacen involuntariamente y esto, pues, obvio, hace que aumente de peso. Entonces, hay que controlar todos esos factores. Ángela, Elita, Doc, bueno, muchas gracias, Mili, gracias, Doc, por toda la información y la explicación. Tengo una persona que hoy contacté porque pues, la invité, pero no pudo estar presente. Y me dice que tiene un sobrepeso de que se subió 30 kilos. Decía, 30 kilos. Ella es una mujer que realmente es joven, pero tuvo una premenopausia rápida, como ligera. Ella no es como, comenzó como desde los 38 años a tener ese ciclo de premenopausia. Ella me dice, no como mucho, no como mucho, pero lo que tú estabas hablando ahorita, muy seguramente tengo que comenzar a indagar qué está pasando en su vida por cortisol. Pero ella me dice, pero es que por cortisol no me voy a subir 30 kilos. Pero no sé lo otro que, pues, incluso lo estaba escribiendo, pero en este momento no alcancé a que me dijera todo. Se subió 30 kilos los últimos 2 años. Yo creo que menos, porque ya estaba tomando como unos productos y le echó la culpa, ay, me rebota. No, no. Ella tiene cortisol, ella está viviendo sola en un país fuera del natal, se le murió una hija, se le murió la mamá. Entonces yo creo que todo eso le afectó y está trabajando mucho porque está trabajando en Estados Unidos por raticos, por ratos, un lado acá, un lado allá, un lado acá, un lado allá y pues yo asumo que puede ser eso. Me gustaría poderle decir, bueno, ¿con qué comenzar para que comience, me imagino que no sé, a desintoxicar su cuerpo, a iniciar como un proceso para que pueda calmarse? Porque yo también asumo que debe estar muy acelerada, entonces lo que hemos hablado, lo que tú estabas contando, Doc, que cuando uno se acelera, está muy estresado, pues también se le puede decir. Entonces quisiera como de Angelita, pronto que me pudieras tiene, contar. claro que sí, tiene todos los factores para estar con sobrepeso o obesa. Los tiene absolutamente todos. ¿Y por qué? Porque digamos que ella puede estar en este momento también con un metabolismo, primero, un metabolismo lento que hace que no gaste más de la cuenta, entonces eso también hace que aumente de peso. Pero hay que mirar cómo están esas hormonas, ¿cierto? Entonces sería bueno hacerle unos niveles hormonales, porque eso al final le va a causar ese sobrepeso, una resistencia a la insulina. Entonces también tenemos que estar cómo están los índices de insulina en ella, cómo están los índices de cortisol en ella. ¿Cómo está teniendo el metabolismo intestinal? Se infla mucho, se distiende, le dan de pronto a esos coliquitos o come algo y se infla, ¿cierto? Entonces, también cómo está esa salud intestinal, lo que estamos hablando de toda hora, de mantener la microbiota, ¿cierto? Entonces, ¿qué hábitos alimenticios está teniendo? Está muy sedentaria, no está haciendo absolutamente nada de deporte y solamente está con situaciones de estrés. Entonces, esas cosas hay que primero investigarlas, hay que corregirlas, que son los hábitos normales y todo el medio ambiente. Pero de entrada, digamos que hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, como les digo yo, de manera natural, por ejemplo, hay unos productos, por ejemplo, el B-Control. El B-Control es un producto que es muy bueno y se utiliza en el tratamiento de la pérdida de peso. Pero antes de esto, digamos que a mí me gusta recomendarle a la gente que se desintoxique. Por ejemplo, el té detox es un buen elemento que le puede ayudar a desintoxicar antes de iniciar, digamos que otros productos como tal. Entonces, el té detox es un producto que lo debe comenzar a consumir de manera inmediata para que le ayude a desintoxicar todas esas porquerías que se está comiendo y que le están generando aumento de peso. Posteriormente,
El B-Control es otro producto que me gusta porque él genera saciedad. Recuerda que hablamos ahorita de unas hormonas de la leptina y la lipsina que van a generar control de estas hormonas y van a disminuir los niveles de saciedad. Perdón, van a generar saciedad. Al generar saciedad, pues hace que se llene muy fácilmente y entonces ya controle los antojos. Entonces el B-control es muy bueno para eso. Y si tiene que permanecer en la actividad y toda la cosa, pues también le digo yo que le recomiendo el termocafé. El café es muy bueno, tiene muchos antioxidantes, pero el termocafé es un producto que acelera el metabolismo y ayuda a controlar también el apetito. Entonces, no solamente la mantiene más activa, porque si está comiendo menos, la gente necesita tener, digamos que un mayor metabolismo. Entonces, para que no saque las cosas, que si yo no como, entonces no tengo energía para trabajar. Entonces, para eso tómese un termocafé, eso le acelera el metabolismo, le ayuda a controlar el apetito y favorece también la transformación de grasa en energía. Entonces, el termocafé es uno de los productos que también me gusta para esto. El té detox para que lo utilice de manera permanente. Empiece con él, pero yo se lo recomiendo a la gente que está en proceso de disminución de peso, bien con esto. Y ya, pues si necesita algún apoyo de algún otro tipo de cosas, por ejemplo, si es diabético, si tiene algún otro tipo de patología, pues yo les agrego, por ejemplo, el S-Balance o dependiendo si su hígado está bien o no tiene hígado graso, bueno, le agrego pues como otras cositas. Pero infantable para ella que comience a tomar el té detox, el B-control y el termocafé, que son tres herramientas fundamentales que de manera natural le pueden ayudar a controlar su ansiedad de estar comiendo. Y como les digo, y póngala a dormir. ¿Cómo está durmiendo? Pues ayúdele con un producto también para dormir. El natural me gusta, el Vitalite me gusta para que le ayude a dormir mucho más a ella y estar más tranquila. Doc, tengo acá varias preguntas. Dice, el tema de los calores para alguien con premenopausia, ¿cómo se puede manejar? ¿Le voy a hacer las preguntas o Sí, le pregunto y responde o le leo todas las preguntas? dígamela si tienen que ver, yo se las voy respondiendo. Esa, y hay dos dice, una dice, el termocafé se puede tomar las personas con presión alta. Y otra, yo me estoy con Marjorie, doctor, estoy consumiendo el termocafé, pero me altera mucho los nervios. Y la última ahorita para no enredarlo tanto. Ok. Bueno, digamos que en la perimenopausia o perimenopausia es un estado muy tremendo de las mujeres porque pues no solamente hay alteración de su ciclo menstrual, a veces hay sentimientos de ansiedad, de depresión porque ya dejaron de ser fértiles. Hay otras que quedan mucho más tranquilas porque dicen, no, ya por lo menos ya sé que no va a quedar en embarazo, entonces digamos que eso. Pero vienen otros problemas adicionales a este estado posmenopáusico, que son, por ejemplo, muchas tienen dificultad para dormir o comienzan a aumentar de peso. Algunas pues pueden bajar, pero otras pueden llegar a aumentar de peso, se sienten bajas de energía, cambios en su estado de ánimo. Digamos que hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para estas pacientes que tienen síntomas climatéricos. Una es manejar, por ejemplo, varias cosas. Pues si está teniendo problemas de sueño, pues yo le recomendaría, o ansiedad, comienza a tomarse su Vitalite, que es un producto natural que le ayuda a estar pues mucho más tranquila y le ayuda a regular esto. Pero si tiene ya problemas, por ejemplo, hormonales que le están alterando, por ejemplo, todo su equilibrio metabólico o le están, por ejemplo, causando, digamos, como hablábamos, de que aumenta el riesgo metabólico, pueden comenzar a desarrollar o se les está subiendo la hemoglobina glicosilada. Entonces, estos pacientes pueden entrar en un estado de prediabetes o de diabetes. Entonces, a estos pacientes hay que adicionarles además el S-Balance. El S-Balance, que son cápsulas de un producto natural que también le va a ayudar a controlar estos síntomas, no solamente climatéricos, metabólicos, sino que también le va a ayudar a controlar ese metabolismo para que no entre en ese estado de diabetes o de prediabetes. El Vitalite para que duerma tranquilo y lo que mismo que hablábamos ahorita, el B-Control como para que ayude a mejorar y a
todo el sistema, todo el metabolismo, para que le ayude a controlar esa pérdida de grasa, para que le ayude a estabilizar, por ejemplo, el azúcar que se le puede estar elevando. Y adicional, pues me gusta también recomendarles vitaminas, porque estas mujeres van a necesitar también vitamina D, van a necesitar, digamos que calcio, magnesio y otros oligoelementos. Entonces, las vitaminas, ahí está. La compañía también tiene un producto muy bueno, también de origen natural, que le va a producir energía y le va a ayudar también a regular todo ese sistema hormonal que se llama, por ejemplo, el Vital Pro. Entonces, mira que ahí tenemos varias cosas: Vital Pro, Vital Life, B-Control. Y básicamente el S-Balance también para ayudar a mejorar todos estos síntomas climatéricos. Hay un café, está, digamos que el Love Café, que también puede ayudar a regular esto. Hay gente que le gusta el café. Ya he tenido varias experiencias con este café, el Love Café, que les ayuda también a regular los ciclos hormonales. Entonces hay mujeres que comienzan a tomarlo y les aumenta la libido. Y eso también es otro factor importante porque eso les hace, pues no solamente sentir que están todavía vivas y que también pueden estar, digamos que en capacidad de responder, porque muchas básicamente no quieren absolutamente nada de relaciones sexuales. Esto les puede aumentar un poquito la libido. Ya he tenido varios casos que me han comentado y dicen, sí, a mí me aumentó esto. Y entonces, definitivamente hay cosas naturales muy buenas que nos pueden ayudar con esto. Y cuando le dan los síntomas están demasiado pronunciados y los calores y los fogajes son demasiado intensos, pues ya yo los manejo hormonalmente. Entonces les doy, por ejemplo, tibolona, 2,5 miligramos, les doy todos los días tibolona y con eso cuando ya esos síntomas están insoportables, les doy un tratamiento ya hormonal y con eso básicamente les controlamos sí o sí estos síntomas climatéricos. Entonces, por ese lado está bien. Las personas que toman, por ejemplo, termocafé o todos estos cafés, hay algunos que sufren de hipertensión. Hay gente muy sensible a unos y a otros. Hay gente que un café les sube su presión arterial. Entonces, este tipo de situaciones, si ve y se logra medir la presión y ve que se les está subiendo la presión al utilizar estos cafés, pues hay que dejar de pronto de utilizarlo. Pero en general a la mayoría de la gente no pasa absolutamente nada, porque digamos que el café sí da como una sensación como de energía, pero no es que tenga una relación directa con la presión y que a alguien no se le va a subir la presión, ¿no? Usted sí siente un poquito de calor, de energía, de fogaje, pero no está alterando. Si usted va y le mide la presión, usualmente no es que tenga la presión elevada. Entonces, digamos que hay que hacer, yo le recomendaría que hiciera un control de la presión, se toma el café y haga un control de la presión, porque no es que tenga un nivel directo con elevación de la presión. De hecho, los cafés tienen una parte de ellos antioxidantes y una parte de ellos mínima, pues, pero pueden llegar a tener aumento de la producción del óxido nítrico y el óxido nítrico antes produce vasodilatación. Entonces, en vez de aumentar la presión, en muchos pacientes antes van a tener una disminución de la presión por el efecto de ese vasodilatador, que es mínimo, chiquito, pero que puede llegar a suceder. Entonces, yo no miraría tanto y echarle la culpa como al café, sin antes hacerle como una medición de la presión y mirar verdaderamente si esa persona, si se le eleva la presión, y se logra uno comprobar de que sí sea por el efecto del café. Esa persona, pues definitivamente no podría tomar café, pero en la mayoría, el 99,9 de la gente le va súper bien sin problema, así sufran de presión arterial. Doc, yo tengo clientes que son sensibles a la cafeína, no pueden tomarse ni una Coca-Cola, o sea, les altera el sistema nervioso, pero sí es un porcentaje muy pequeño de personas. Doc, acá hay una pregunta muy importante. Bueno, voy a leer las dos, pero voy a leer esta que es un poquito más largo y ya le hago la otra pregunta. Tengo antecedentes de ovario poliquístico, pubertad precoz desde los 11 años. Desde la infancia he tomado anticonceptivos hormonales. Me inflamo cuando como muchos alimentos y subo de peso muy rápidamente. ¿Qué productos me recomiendan? Bueno, pues hay que mirarle primero también cómo están los niveles hormonales. Entonces, hay que mirar esas hormonas, cómo están. Porque definitivamente el ovario poliquístico desencadena un problema hormonal
en las personas. Hay unas que yo he tenido muchos pacientes con ovario poliquístico, hay unas que las logran controlar bien y llevan su vida normal, pero hay otras que son desarregladas totalmente. Y eso uno mira una cosa, mira otra, mira otra. Entonces, el ovario poliquístico es, digamos que, todo un tratado también y no todas responden de manera igual, porque van a tener muchas de ellas, por ejemplo, resistencia a la insulina. Otras van a tener pues un desequilibrio hormonal grande, otras van a tener, digamos que este mismo desequilibrio hormonal hacen que aumenten todos sus antojos, especialmente de carbohidratos, y entonces tienen que estar comiendo a toda hora. Entonces por eso hay que mirar todo esto. Es la paciente está comiendo más de la cuenta porque su ansiedad le da es por comer, o por ejemplo está reteniendo líquidos, o está de pronto es inflamada de manera permanente, le cae mal, por ejemplo, los alimentos que come o algo así. Entonces, esta parte hay que mirar cómo está, si está estresada o no. Entonces, en ella hay que mirar todos esos factores. Pero si vamos, digamos que a recomendarle algo también, es básicamente más o menos lo mismo que se utiliza casi todo para bajar de peso, que es, por ejemplo, comienza a tomar el S-Balance, que le va a ayudar a regular pues, la regulación del azúcar en la sangre, va a mejorar todo lo que son los trastornos hormonales en la mujer, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces por lo tanto va a haber un mejor metabolismo de los nutrientes. Le podemos agregar también el B-Control, como ya se lo he dicho, y el T-Detox. Básicamente, como estas tres, cuatro productos me encantan porque producen resultados en los pacientes, y el Vitalite para disminuir el estrés y la ansiedad, el Vitalite, el T-Detox, el B-Control y el S-Balance. Básicamente, estos productos son los que debe estar consumiendo ella de manera periódica. Y también de pronto el Fortiflora, ¿no? Para que le baje la Y, por inflamación. ejemplo, tiene disminución de alteración eh, si tiene alteración, por ejemplo, en la absorción de los productos y de todo eso, sí es importante la fortiflora, claro que sí. Y sobre Doc, todo, que habíamos hablado ahorita, pues que nos ayuda a regular toda la flora intestinal. bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta última pregunta. Si alguien tiene más preguntas y me pueden escribir a mí o bueno, ahí yo contacto al doctor después para que les cuente, les responda. Esta, ¿cómo sería la manera adecuada de consumir el Bicontrol y termocafé para una persona que tiene 15 kilos de sobrepeso? B-Control del termocafé. Bueno, el B-Control, a mí me parece que cuando tienen sobrepeso, se las mando antes de las comidas, por ahí unos 30 minutos antes de las comidas. Yo les doy el B-Control 3 veces al día. Si tiene, por ejemplo, esos 15 kilos de sobrepeso. Si tiene menos sobrepeso, 4, 5 kilos, 8 kilos, digamos que lo puedo manejar 2 veces al día. Pero si tiene 15, pues, y la meta es eso, entonces los pongo con todos estos que hemos mencionado, el Control, el DC Balance, el Vitalite, de pronto la Fortiflora o el Termocafé, los pongo a tomar por lo menos 3 veces al día. El Mm. Termocafé también lo pongo a tomar 3 veces al día, pero digamos que sobre todo a primera hora en la mañana, al mediodía y por ahí hasta las 4 o 5 de la tarde, no más. Después de en la noche, yo no los dejo tomando, digamos que termo café ni nada, porque prefiero que esa persona me duerma bien, porque ya hablamos que el dormir ayuda a disminuir de peso. El dormir ayuda a disminuir de peso por las hormonas que secretan. Entonces, si yo duermo bien y estoy de las 10 de la noche ya en la cama y puedo llegar a dormir bien, entonces eso hace que, digamos que pueda mejorar la pérdida de peso. Nada hace la gente sin dormir bien y que se dedique a tomarse todas las cosas que haya por ahí para bajar de peso si no duerme bien. Entonces, Ujú. de las principales cosas que hay que tener para bajar de peso es dormir bien, duerman bien, porque si duermen bien pueden llegar a mejorar todas las otras situaciones. Entonces, ojo con eso, que eso no le hemos prestado atención al sueño, y el sueño es supremamente importante. Eso ya está estudiado por los niveles hormonales que genera si uno no tiene un buen sueño. Bueno. Final, muchas gracias por tan valiosa información. Doc, gracias, 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 muy completa.
si quieren más y si tienen más dudas, si les Recuerden interesa. que vamos a estar haciendo charlitas periódicas, más o menos por ahí cada 15 días. Vamos a estar haciendo consulta virtual prácticamente gratis, así que tengan sus preguntas. Vamos a El hablar de sábado, cualquier Doc, el actividad. sábado. Haz la propaganda porque el Este sábado. sábado, bueno, este sábado tenemos entonces consulta virtual gratis, así que todo el que quiera, tenga alguna patología, dígale a sus amigos, familiares, lo que sea, que se unan al Zoom y allí vamos a estar, digamos que muy pendientes de ustedes para darle respuesta a todas estas inquietudes, para ayudarles. No solamente hablamos de cosas naturales, no solamente también si necesitamos meterle, digamos que algún otro tipo de productos, pues también les vamos a dar esas recomendaciones. Entonces, hay mucho por compartir por ustedes. Les agradezco mucho pues también estar ahí tan pendientes y pues espero, digamos que aquí haber aportado algo a su salud, a su bienestar y pues creo que nos vamos a seguir viendo en próximos eventos. Así que les mando pues un abrazo muy grande a ustedes, muchas gracias, Ángela, Milena, Doris y a todos los que participaron aquí, Erika, a todos los que participaron en este Zoom. Creo que en la medida que nosotros vayamos aprendiendo y le podemos llevar más salud y bienestar a la gente, pues Ujú. seguramente también nosotros vamos a tener esa retribución de ayudarles a muchas personas para que mejoren su salud y su bienestar. Así que les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos muy pronto. Gracias, nos vemos el sábado. Gracias, gracias. Feliz Chao, noche chao. para todos.